Bueno, y finalmente para concluir la clase vamos a ver encefalitis por CMV. Esta es una entidad bastante interesante. El citomegalovirus es un virus de DNA de doble cadena, pertenece a la familia de herpes viridae, es el herpes virus tipo 5, es inocuo, todas las personas tienen una infección regularmente en la infancia o en la adolescencia y permanece adherida a tejido regularmente, son neurotropos. Entonces, se mantienen ahí ocultos en el sistema nervioso, en los nervios predominantemente, y luego pueden presentar una enfermedad de órgano blanco en inmunosupresión severa, regularmente menos de 50 C4. Cabe destacar que otros factores de riesgo es principalmente que los pacientes no tengan tratamiento antirretroviral o se encuentren con fracaso inmunológico. Antes de la terapia antirretroviral efectiva, todos los pacientes con VIH eh, llegan a pensar hasta 30% retinitis por CMV y la incidencia disminuyó un 95%. Entonces es algo que está intrínsecamente conectado a la inmunosupresión. Otro factor de riesgo es que tengan otras infecciones oportunistas, por ejemplo, tuberculosis que altere la inmunidad celular o que los pacientes tengan viremias de más de 100.000 eh, copias de citomegalovirus en sangre. Esto lo único que confiere es riesgo, no da un diagnóstico de enfermedad activa, solo dice que tiene más riesgo, sobre todo si tiene un conteo bajo de C4, de presentar retinitis por citomegalovirus. Existen tres presentaciones clínicas de afección neurológica: retinitis, encefalitis y la poliradiculitis. La retinitis es la manifestación más común, de hecho es un cuarto de toda la afección por CMV en VIH. Regularmente los pacientes presentan pérdidas de visión sectoriales, escotomas, que pueden afectar predominantemente la visión central. El 66% de los casos suelen ser lesiones unilaterales. El diagnóstico es completamente clínico y lo realiza el oftalmólogo al encontrar en fundoscopía estas retinitis clásicas en disposición de rebanada de pizza, porque van desde el centro hacia afuera en esta disposición triangular. Es una retinitis necrosante, la cual cambia el color regularmente entre amarillo y rojo de la retina a blanco amarillo pálido. El avance es en lanzallamas, quiere decir que regularmente vamos a ver un inicio de la lesión periférico al nervio óptico y va a avanzar como un lanzallamas, como una flama que se extiende hasta ocupar todo un sector y pues se documenta por citas subsecuentes de oftalmología qué tan rápido va creciendo esta lesión y qué tan rápido se va deshaciendo. Cabe destacar que la retina afectada pues nunca se recupera. Las otras presentaciones clínicas menos comunes es la encefalitis por CMV. Es una encefalitis viral, la cual, pues, como toda encefalitis, tiene síntomas pues, regularmente insidiosos, a diferencia de las encefalitis herpéticas más comunes, que son un poco más violentas. Los pacientes pueden empezar con letargia, confusión, pero incluso datos de demencia. Pueden presentar alteraciones de la marcha, posteriormente cefaleas intermitentes y finalmente convulsiones, eh, pues digamos que pueden ser de cualquier patrón, dependiendo de la parte inflamada. Puede haber parálisis de nervios craneales, sobre todo cuando hay una afección más ventral. Y la poliradiculitis es una infección de las raíces eh, de los nervios que salen de la médula espinal, que regularmente va a afectar varios segmentos, predominantemente eh, en las extremidades inferiores, y va a tener una disposición de las tres funciones nerviosas. Va a haber disautonomía, pueden tener pérdida de control de esfínteres, estreñimiento, va a haber afección motora con una debilidad regularmente asimétrica, con datos de neurona motor inferior y afección sensitiva, que puede ser de cualquier tipo, puede ser falta de tacto fino, de tacto burdo, de temperatura, entre otras cosas. En la patología regularmente vamos a ver en los espacios leptomeningios esta afección de células, las cuales van a estar repletas de viriones.
en el citoplasma, no en el núcleo, van a estar estos viriones y cuando los analizamos, pues vamos a ver que el núcleo se tiñe de la actividad y se están replicando, pero también en el citoplasma, a diferencia de otros virus, vamos a encontrar mucha captación de la tinción de inmunohistoquímica. En la resonancia magnética vamos a encontrar una afección muy particular, la cual es la periventriculitis. Como podemos ver, hay esta zona de inflamación alrededor de los ventrículos que es clásica de la afección por CMV. Regularmente en la TAC no es posible verla, la vamos a ver en la resonancia magnética y solo la vamos a ver en el FLAIR, en la reconstitución-sustitución de líquido, y en el T2 como una leve hiperintensidad y en el T1 como una leve hipointensidad. Pero estas van a ser lesiones captantes de gadolinio. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en las leptomeninges basales, basilares, como hay una captación de gadolinio importante, eh, como una meningoencefalitis. Y en la parte del FLAIR, pues vemos que no hay mucho edema, pero sí capta gadolinio alrededor del ventrículo. Y en el T1 es muy discreto, pero sí se ve una hipointensidad alrededor de los ventrículos. Entonces, en cuanto al tratamiento, para ser muy breve, vamos a empezar con prevención. Esto es algo que cambió en los últimos 5 años. La terapia profiláctica primaria no está indicada en pacientes con menos de 100 CD4. No hay por qué darles valganciclovir de manera eterna. Se vio que no sirve de nada y no altera el pronóstico en ninguna de las variables que estudiaron. Los pacientes con menos de 100 CD4 lo único que vamos a hacer es darles terapia antirretroviral, esperando a que suban los CD4 arriba de 200 y teniendo un seguimiento estrecho, una búsqueda asertiva de síntomas y si llegan a tener síntomas compatibles con CMV, una terapia oportuna. Cabe destacar que el líquido cefalorraquídeo en infección por citomegalovirus es un líquido que va a tener unos cambios clásicos, va a tener una pequeña pilocitosis, va a tener una hipoglucorraquia igual despreciable y una hiperproteinorraquia completamente X. Le vamos a correr pues PCRs para todos los patógenos que hemos encontrado, pero se le va a hacer un PCR de virus de Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo. Y si es positivo y si tenemos una clínica sugerente, se va a considerar una encefalitis de CMV. Entonces, una vez encontremos esto, podemos pasar a la parte de tratamiento. Regularmente vamos a manejar una fase de inducción, que es de ganciclovir con 5 miligramos sobre kilogramos cada 12 horas por 3 a 6 semanas y Foscarnet 90 miligramos sobre kilogramos cada 12 horas. Cabe destacar que para un paciente que tiene resistencia a ganciclovir, la terapia es exactamente la misma porque no hay alternativa y lo único que va a bajar es la efectividad del tratamiento. Entonces uno espera que en estas 3 a 6 semanas haya una respuesta clínica en cuanto a mejoría de los síntomas, imagenológica con una desaparición de esta captación periventricular o en el caso de retinitis con una disminución importante del volumen de, de, las lesiones y en líquido cefalorraquídeo debe de hacerse negativo el PCR. Con todo esto, la terapia de inducción fue efectiva y podemos pasar a mantenimiento, en donde vamos a estar con valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas vía oral e iniciar terapia antirretroviral. Esto lo vamos a hacer de manera indefinida hasta que el paciente tenga un tratamiento por 3 a 6 meses de mantenimiento, las lesiones estén inactivas, si son en caso de neurológicas, pues en resonancia magnética, si son en caso de retinitis, pues que el oftalmólogo haya documentado la regresión y desaparición de las lesiones y que tenga CD4 mayores de 100 por 3 a 6 meses. Entonces hasta ese momento vamos a detener esta profilaxis secundaria. Y finalmente, pues eso sería todo de CMB. Quiero darle estas tablas a manera de resumen que vienen en el artículo de Lancet que yo compartí, en donde podemos ver las diferentes patologías y vemos a partir de cuántos CD4, por ejemplo, toxoplasma menos 200, leucoencefalopatía múltiple progresiva menos de 100,
CMV menos de 50, criptococo menos de 50, tuberculosis puede presentarse en más. Vamos a ver cómo algunas son más insidiosas y otras son más agudas, y algunas van a tener datos eh, no focalizadores como convulsiones y alteraciones de estado mental, mientras que las cosas que den déficit focales regularmente van a ser pues toxoplasmosis, tuberculomas y cosas que den lesiones tal cual focales, ¿no? Bueno, también leucoencefalitis posterior reversible da focalización por alteración de la materia blanca subcortical precisa de ciertas cortezas sensitivas o motoras. Eh, este me gustó mucho porque es una comparación de las imágenes. De nuevo, eh, comenta en cuál podemos encontrar y en cuál no efecto de masa, regularmente en encefalitis por toxoplasma, que también puede confundirse un poco con linfomas y tuberculomas, podemos encontrar efecto de masa, mientras que en leucoencefalopatía multifocal progresiva, en CMV eh, y en alteraciones por virales, pues no vamos a encontrar, ¿no? El efecto de masa en criptococo va a ser por el hidrocéfalo secundario del tamponamiento del sistema de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Vamos a ver cuáles son los que tienen más lesiones múltiples y lesiones únicas, también muy bien documentado, y cómo se ven las lesiones típicamente. De nuevo, esto es como para ponerle pausa y pues hacer la comparación. Es prácticamente lo que hemos visto en la clase a lo largo, pero una comparación entre unas y otras, ¿no? Y esa sería pues ya completa la revisión de infecciones oportunistas del sistema nervioso central VIH. Espero que les haya agradado bastante o al menos haya sido hayan aprendido algo, y cualquier cosa pues contesto sus preguntas, ¿no? Muchísimas gracias.